Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. El mensaje que el Señor nos envía hoy hemos puesto por título: ¿Cómo conservar la bendición en un ambiente de perdición? Escuche bien. ¿Cómo conservar la bendición en un ambiente de perdición? Donde nos estamos moviendo, donde los cristianos tienen que desenvolverse, desempeñarse, hacer su diario vivir. Normalmente es un ambiente que va en contra de la palabra, en contra de lo que Dios dice. Y hay muchas tentaciones y muchas personas han caído en muchas trampas y pierden bendición y reciben castigo y tantas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros vivir protegidos de esas cosas que están a nuestro alrededor? Eso estaremos analizando. Y le voy a pedir el favor de que me acompañe a leer en el libro de Oseas. Vamos a comenzar leyendo allí 2 versículos en este libro. Oseas capítulo 4, versículo 1. El libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Vemos aquí, primero que todo, Dios está contendiendo con toda la tierra. Dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra, no solamente en un país determinado, pero a nivel general. No hay conocimiento de Dios, no hay misericordia, dice. No hay verdad en la tierra. Hay tanto engaño, tantas mentiras, tantas trampas por doquier, y Dios está mirando eso. Pero hay algo más, dice el verso 2: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Imagínense, qué sociedad. Perjurar, viven haciendo promesas, juramentos, sabiendo que no lo van a cumplir. Viven mintiendo, matando, robando, adulterando, cometiendo homicidio tras homicidios. Esta mañana estuve mirando de nuevo las estadísticas. Sabe que en internet hay varios lugares donde te dan las estadísticas al momento. Y veía que en lo que va de año, a nivel de aborto, solamente de aborto forzado, van en este año 28.680.000 abortos a nivel mundial, registrados, aparte de los que no se registran. Y aparte de aquellos que son provocados por lo que le llaman la pastilla del día después. Y aparte de todo lo que a nivel científico están haciendo, manipulando la vida, matando, tratando de crear cosas. Es impresionante. Pero Dios mira eso. Dios mira la cantidad de personas que están siendo en su inocencia eliminados. Solo veía que solo aquí en Estados Unidos se llevan a cabo más de 3,000 abortos por año. Por día. 1 millón y pico al año. 3,000 abortos por día. Y la palabra nos dice que Dios observa todo lo que acontece. Y eso solo con respecto a los abortos. Solamente en Estados Unidos, desde el año 73 a la fecha, van más de 56 millones de abortos registrados. 56 millones de personas que no están viviendo porque le cortaron la oportunidad en el vientre. La Biblia dice que homicidio tras homicidio
se suceden en la tierra. Nosotros cuando miramos estadísticas así, usted si lee periódicos, si mira noticias, usted se da cuenta que las cosas están terribles. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Porque hay un mensaje para la iglesia. Dios está aquí contendiendo con los moradores de la tierra. Y uno podría decir, oh, eso fue en el pasado. Solo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios nos deja claramente establecido su manera de proceder ante las cosas que acontecen en la tierra. Muchas personas se preguntan, ¿será que Dios tiene en cuenta lo que los seres humanos viven en la tierra? Claro que sí, Él fue el creador de la humanidad. Él tiene muy en cuenta lo que los seres humanos hacen porque Él es el creador y todos tendremos que darle cuenta a Él algún día. Pero eso con respecto a la tierra entera, se avecinan algo terrible porque Dios dice está contendiendo con los moradores de la tierra por tanta mentira, por tanto engaño, por tanto robo, tanto asesinato, tantas cosas que acontecen que ofenden a Dios. Y otra vez, Dios y la iglesia, porque vemos por doquier que el cristianismo ha ido en decadencia. Veía una noticia en uno de esos periódicos cristianos que la iglesia satánica, que hasta ahora solo en Nueva York tenía su sede, ahora empezó a extenderse a otros estados, adorando llanamente a Satanás. Y el cristianismo está siendo atacado por doquier. Tantas personas que tienen aún temor de decir que son cristianos. Veía otra noticia, ¿sabes que hay noticieros cristianos? No son noticieros manipulados. Y en la página de Nueva Vida, nuevavida.net, tenemos varios noticieros allí que usted puede revisar, noticias cristianas. Una persona que estaba trabajando en un sitio y solo porque alguien estornudó y dijo God bless you, la sacaron del trabajo porque no podía decir esa palabra allí. Personas que se atreven a mencionar el nombre de Dios inmediatamente tienen problemas. Y uno dice, Dios, ¿qué está pasando? Porque la iglesia tú la has dejado en el mundo para que sea luz en medio de las tinieblas. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado, Dios? ¿Por qué parece ser que hay una persecución contra la iglesia y Dios de alguna manera está dejando que acontezca? ¿Qué está pasando? Acompáñenme en el libro de Isaías, veamos allí algo que también se aplica a la iglesia. Isaías en el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Vamos a analizar esta porción de Isaías porque es parecido a lo que está aconteciendo con el cristianismo hoy en día. La iglesia a nivel mundial. Isaías 5 verso 1 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Paremos allí. Aquí hay una canción en tono de lamento, dice por mi amado. Y cuando está hablando de mi amado, está hablando del Hijo amado, de Jesucristo, el Hijo amado. Algo pasó allí. Dice, había plantado una viña en una ladera fértil. El cuidado que el amado ha tenido para plantar su viña es impresionante. Primero, que sea una ladera fértil, que no provoque daño en sí mismo a la planta. No es por culpa de que no hay fertilidad que no va a dar buen fruto. Dice también, la cercó, la despedregó, le puso una valla, le quitó las piedras, le plantó de vides escogidas, no tomó cualquier tipo de
de ramita o de semillita y la puso, sino escogidas, preciosas. ¿Qué más dice? Edificó una torre. Cuando edifica una torre es porque va a haber mucho fruto, es porque quiere sacar fruto de lo que ha hecho, de su trabajo. Y dice también, en esa torre también había hecho un lagar y esperase que diese uvas. Una persona que está trabajando fuertemente hace todo lo que tiene que hacer, y cuando viene el resultado final, qué triste. Dice aquí, dio uvas silvestres, uvas amargas, uvas agrias, no sirve. Dice el verso 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Hay una queja, hay un lamento de parte aquí del dueño de la viña. Él ha hecho todo lo que se puede hacer, pero no dio buen fruto. Sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, vivió su vida perfecta, estableció su iglesia en la tierra, dejó la autoridad misma de Él a su iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia por todos los siglos que la iglesia está en la tierra. Pero ¿qué pasa? No es por culpa de Dios. Dios ha hecho todo lo que puede hacer, pero el hombre tiene que tomar su parte de responsabilidad. El ser humano, Dios lo ha llamado a ser colaborador de Dios en lo que es la expansión del cristianismo, el llevar el conocimiento del evangelio, de las buenas noticias de la salvación por gracia. La iglesia tiene que hacerlo. Algo ha fallado con la iglesia, y no es la iglesia de hoy en día. Esto viene de años, tal vez de siglos. No es hoy en día. Estamos mirando hoy en día el resultado de muchas fallas en el pasado. Dice el verso 5 entonces del Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Aquí vemos, era una amenaza que aconteció, pero esa amenaza, por el paralelismo, la podemos visualizar que algo se acerca también a la iglesia y a la tierra por doquier. Dice el verso 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Vemos aquí, cuando uno mira el cristianismo siendo perseguido de esta manera tan brutal a nivel mundial, decimos, Dios, ¿por qué no defiendes tu pueblo? Y es como que Dios muestra aquí, yo le estoy quitando la protección por causa de lo que han hecho. He esperado fruto bueno, y lo que he encontrado un fruto amargo, agrio, no sirve lo que ha venido de ellos. Y Dios ha quitado la protección, ha quitado el vallado, y ha venido entonces la destrucción. Personas han venido a hacer burla, ha sido consumida, dice, hemos leído el verso 6, que dice, crecerán el cardo, los espinos, y también viene la sequía espiritual, donde uno vive clamando, Dios, te necesito, ¿dónde estás? Quiero más de ti, Señor, no veo que viene, algo está pasando. Dice, Dios iba a mandar a las nubes que no derramen la lluvia, que haya sequía. Verso 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Cuando les decía que en el libro de Oseas Dios estaba contendiendo con toda la tierra,
La iglesia no se escapa porque Dios está contendiendo con la iglesia también. Dios esperaba justicia y hay clamor. Dios esperaba pureza y hay vileza. Dios esperaba misericordia y hay personas burlándose y haciendo cosas malas dentro de la iglesia. Dios esperaba buen fruto y hay uvas silvestres. No se pueden ni comer ni producir nada con ella. Voy a saltar al versículo 13. Dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. El conocimiento de Dios ha estado muy escaso en lo que uno puede ver que es el cristianismo hoy en día. El conocimiento del Dios vivo, del Dios santo, del Dios único, del creador de los cielos y de la tierra. Se predican tantas cosas y uno queda esperando: enséñame de Dios, quiero conocer más de Dios. Porque por falta del conocimiento de Dios es que las personas se desvían. Personas vienen a buscar a Dios con esa sed de Dios, con esa necesidad de Dios. ¿Qué esperamos recibir a donde vamos? Que me hablen de Dios, que yo pueda estar con Dios, que tenga una experiencia realmente con el Dios viviente, que cambie mi vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que la iglesia necesita. Pero dicen: no hay conocimiento de Dios. Por alguna causa la iglesia ha fallado en comunicar quién es Dios, quién es Cristo, lo que Jesús ha hecho. Y ha venido todo lo que sabemos. Y dice el versículo 20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de ellos. Ay de todos aquellos que delante de Dios son culpables de provocar todo lo que estamos viendo. Un cristianismo prácticamente sin poder, sin fuerzas. Personas que se llaman cristianos y no se atreven a hablar de Cristo. Personas que tienen que hablar de lo que es la gran comisión y se ha vuelto la gran omisión en la iglesia. Se habla de todo menos de lo que Dios esperaba. Hay de ellos que están tratando de quizás compensar con otras cosas la falta de dar el fruto que Dios ha esperado. Recuerde, ¿cómo mantener la bendición en un ambiente de perdición? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta qué es lo que nos rodea? Porque si no nos damos cuenta dónde estamos metidos, no sabremos si estamos bien o mal. Y si una persona no sabe que está en grave peligro de caer por donde te estás desenvolviendo, te vas a descuidar. Pero si te das cuenta que el lugar donde tú estás viviendo es peligrosísimo, entonces andarás con más cuidado. Y Dios es justo y Dios es fiel, pero Dios toma en cuenta las cosas malas que su pueblo ha hecho y llamará a cuentas. Pero ¿qué pasa con aquellos que se han guardado para el Señor? ¿Qué pasa con aquellos que se están santificando cada día más, que están buscando agradar al Señor, que están tratando de producir fruto aunque le cueste la vida? ¿Qué pasará con ellos? Ahí mismo en ese libro, el capítulo anterior, capítulo 4, verso 2, Dios da una palabra de aliento, de esperanza a los fieles en su pueblo. Dice verso 2: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. En otras palabras, Dios va a permitir que hagan daño, y lo está permitiendo, pero siempre quedarán sobrevivientes. Una simiente santa va a quedar. Dios va a quitar todo lo que no sirve, pero no va a acabar con todos aquellos que sí valen la pena de que sigan adelante. Dice: el renuevo
El renuevo es lo que luego vendrá. Será para hermosura y gloria. Dice el verso 3, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Dios mismo se encarga de quitar todas aquellas cosas que están haciendo daño en su iglesia y por las cuales ha habido no solo un mal testimonio entre los incrédulos, pero también el nombre de Dios ha sido blasfemado entre los incrédulos. Y Dios está actuando. En otras palabras, yo preguntaba al Señor si lo que está aconteciendo entonces no es solamente que hay un ataque generalizado contra el cristianismo, sino que Dios está haciendo un juicio contra su propia iglesia para limpiar de todo aquello que no sirve, para luego levantar un nuevo remanente, el cual será santo, el cual verá su gloria, el cual entonces podrá ser levantado por Dios de nuevo. La Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado está abundando por doquier. La gracia de Dios va a sobreabundar en su iglesia. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque estamos esperando en Él. Un cristiano verdadero mira lo que está aconteciendo y sin temor, pero más bien con mucho cuidado dice: Padre, ten misericordia, pero haz tu obra, Señor. Glorifícate, Dios, hágase tu voluntad, Dios. Que tu nombre sea exaltado, que toda la tierra te conozca, que el conocimiento de tu gloria llene la tierra como las aguas cubren la mar. Una persona que conoce a Dios tiene este clamor, pero lo que está viendo a su alrededor le preocupa, le entristece. Pero cuando ve que Dios está obrando, más bien se llena de expectativa, de esperanza. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no ha abandonado a su iglesia. Dios no ha abandonado a los suyos. Dios está limpiando entre aquellos que se dicen de Él y no lo son, que están llenando de confusión el mundo. La iglesia, que debe ser santa, separada para Dios, se ha mezclado con tantas cosas. Cuando digo la iglesia me refiero a nivel mundial, a nivel general, no a alguna denominación específica, pero no quiere decir que todo el mundo es igual. Y Dios sabe quién sí, quién no es. Dios conoce individualmente a cada uno de nosotros. Dios dice: cuando haya quitado lo que va a quitar, quedará un remanente. Si tú estás en Dios buscándole a Él y haces lo que luego vamos a ver qué se debe hacer, no tengas temor, porque en lo que va a venir, en la limpieza de Dios, Dios es fiel y te podrá dejar a ti como remanente santo, como simiente que va a ver su gloria de nuevo. Dios ha de levantar en este tiempo un nuevo mover de su espíritu. Lo estamos esperando, estamos anhelándolo, porque estamos mirando tantas cosas terribles que no podemos ni siquiera imaginar que Dios se ha de tardar mucho para venir a hacer lo que quiere hacer, para glorificarse. Y Dios lo está haciendo. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15. Veamos cómo el Señor aplica esta parábola de la viña a su iglesia. Juan capítulo 15, desde el versículo 1. Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús mismo dice: Él es la vid verdadera. Cuando habíamos visto allí en Isaías 5 que el Padre
había plantado una viña en una tierra fértil de vides escogidas. Él trabajó, quitó las piedras, puso el vallado, protegió esa viña, esperaba fruto y no lo encontró. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Padre mismo es el que ha plantado esta vid, que es el cristianismo en la tierra, la cual es fuente de vida, la cual es fuente de esperanza para todo ser humano. El Padre es el labrador, el que cuida esa vid, el que cuida el cristianismo, el que está pendiente de las ramas, el que está pendiente si hay alguna rama que no sirve. Dice: la va a podar, le va a cortar esas ramas secas, esas ramas que no dan fruto, las va a quitar. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y aquel que lleva fruto lo limpia. Una cosa es quitar, desarraigar, y otra cosa es podar, quitar lo malo, para que des más fruto. Es el Padre que lo está haciendo. Duele aún la podada, duele el que Dios quite algo, pero sabemos que es para que demos más fruto que Él lo hace, porque esa viña se está dando fruto, esa rama. Dice el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el verso 5, vosotros las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí tenemos algo ahora para la iglesia. Jesús dice que la única manera en que la iglesia cristiana puede dar buen fruto es permaneciendo unida a Él, a Cristo. Es llevando a cabo su función en la sociedad, de proclamar las grandezas de Jesucristo, de hablar de Cristo, de manifestar el poder de Dios para salvación de las almas. La iglesia que permanece unida a Cristo da mucho fruto, da fruto bueno, no un fruto que avergüenza al Padre, pero un fruto que alegra al Padre, pero es permaneciendo. ¿Qué significa la palabra permanecer? Una cosa es venir de visita y otra cosa es quedarse allí. Una persona puede decir: oh, estuve en la presencia de Dios, qué bueno, ¿por qué te saliste de ella? Oh, estuve de visita. Y otra persona puede decir: yo permanezco en la presencia de Dios, no importa dónde esté, yo sé que Dios está conmigo, yo estoy consciente de su presencia y cuido mi andar, y cuido mi manera de hablar, y cuido mi manera de ser, porque vive en la presencia del Señor. Los grandes profetas del Antiguo Testamento decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. Aunque tengan que hacer cosas, no salían de la presencia. Estar en la presencia no significa estar metido en el cuarto solamente, pero estar en tu lugar de trabajo, donde quiera que te mueves, allí tú estás con la presencia del Señor. Permanecer es no desconectarse. Repito, permanecer en Cristo es no desconectarse de Cristo. Pero hoy en día son tantas las maneras en que las personas tienden a desconectarse de Cristo y no permanecen y no van a dar fruto. El enemigo, que es astuto hasta lo último, ha logrado engañar a mucha gente que creen que están permaneciendo en Cristo, pero no es así. Cristo no aprueba eso. Cristo no está de acuerdo con eso. Si hubieran buscado la dirección del Señor, no lo hubieran hecho. Si hubieran obedecido, no lo hubieran hecho. Se han desconectado. No están haciendo la voluntad de Dios, sino su propia voluntad ahora. Si permanecemos en Cristo,
es sabiendo que Él es la vid y nosotros las ramas. De Él es que viene la fuente para poder producir algo, para producir buen fruto. Nosotros, si nos apartamos de Él, no podemos hacer nada, dice la Biblia. Y muchos dirían que sí, que están haciendo algo, produciendo algo. Dios dice: uvas silvestres no sirven, no me agradan, no valen la pena. Solamente las uvas que se producen fruto de la conexión con Cristo son valiosas delante de Dios. Solamente la obra que exalta a Jesucristo es agradable delante del Señor. Solamente aquellos que están proclamando a Jesús, el Salvador de la humanidad, sin temor, Dios los mira y los respalda. Pero hay pocas personas así. Muchas personas se han desconectado de Cristo y tratan de vez en cuando conectarse, pero luego se despegan otra vez. Entran en los afanes de la vida, entran en las vanidades que se ofrecen en este mundo, entran en la corriente que el mundo de hoy en día está presentando como buena, pero es mala. Ay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, dice el Señor. Hoy en día se ha tratado de confundir todo, de cambiar todo. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vemos aquí, primero que todo, permanezcamos en Cristo. Permanezcamos en Cristo quiere decir cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que escuchamos, cuidado de nosotros mismos. La Biblia dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, no te descuides. Permanecer en Cristo. Cualquier cosa que te saque de los caminos del Señor, aunque sea por un segundo, evítalo. Permanece en Cristo para que puedas dar buen fruto. Dice más el Señor, verso 5, verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La Biblia dice en el libro de Ezequiel 15, habla de lo que sucede con la rama que se seca. No sirve para nada, dice. No puedes hacer un cuadro, no puedes enganchar algo en ella, no sirve, son torcido todo. ¿Qué hacen? Lo despegan y al fuego. Y Jesús dice aquí: los que no dan fruto, bueno, también le va a pasar igual. Lo van a desconectar de la vid verdadera y lo van a echar al fuego y van a arder. Es tremendo. Verso 7: si permanecéis en mí, hay un sí condicional. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Dice, todo lo que queréis y os será hecho. Pero es si permanecéis en mí. Y si las palabras de Cristo permanecen en nosotros. Primero, yo debo buscar permanecer en Cristo. Cuando viene alguien con una sugerencia, que todos lo hacen, que no tiene nada de malo, dicen, porque a lo malo llaman bueno. Y tú estás conectado con Dios, el Espíritu Santo te va a decir: eso no es mío, déjalo, que se burlen de ti si quieren, pero no lo hagas, no te involucres, no te metas. Permanece en Cristo, porque el enemigo tiene maneras sutiles para tratar de arrancar al pueblo de Cristo de la permanencia en Cristo. Está ofreciendo demasiadas cosas temporales a precio de desconectarse de Cristo. Pero Jesús dice: si luchan, si se defienden, si están atentos, el enemigo no podrá quitarte de la presencia, no podrá quitarte, desconectarte de allí. Dice: si permaneces. Y luego: si mis palabras permanecen en ustedes. Lo que Jesús dijo, nosotros decimos: esa es la verdad. Yo lo creo, yo lo promuevo. Lo que Jesús dijo es la verdad. Las palabras son para vivirlas. Las palabras de Cristo es para que nosotros las apliquemos en nuestras vidas. Entonces, una persona que vive de esta manera tiene una comunión con Dios.
tiene una comunión con el Espíritu Santo. La palabra comunión significa común, unión. Están unidos en común, están entremezclados, están unidos al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo les revelará a esa persona lo que hay en el corazón del Padre para él o para ella. Y le dice, pídelo, porque eso es lo que Dios te quiere dar, pídelo. Todo lo que pidas se te dará. Pero no vas a pedir de acuerdo a tu deseo, porque tú estás unido a Cristo. Tú estás con el corazón de Dios tratando de conocerlo y hacerlo tuyo. Y una vez que tú vives así, Dios pone sus cargas en ti y te dice, pídelo. Pídelo porque algo grande va a venir. Pídelo porque te voy a usar a ti. Pídelo. Pide y se te dará, dice el Señor, si permaneces en Cristo y si sus palabras permanecen en nosotros. Es la condición. Versículo siguiente, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios es glorificado no solamente cuando nosotros decimos gloria a Dios. Sí, qué bueno que lo decimos, pero Dios mira el fruto. Dios está buscando fruto. Dios está diciendo que debemos dar mucho fruto, no 1, 2, 3, mucho. ¿Por qué? Porque Dios ha plantado la viña en un lugar muy especial. Esta vid, la vid verdadera que es Jesucristo, puede dar salvación a todo ser humano. Tiene la capacidad para perdonar el pecado de toda la humanidad. Puede dar mucho fruto. Normalmente las limitaciones son humanas. Humanamente hablando, las personas no quieren someterse a los estándares de Dios, a lo que Dios dice, y se descuidan y pierden la comunión y están haciendo cosas que no debían haber hecho y el enemigo está jugando con ellos. Pero si una persona dice no, yo no quiero ser títere del enemigo, yo no quiero ser personas que están como subiendo y bajando, yo quiero ser una persona íntegra, una persona de palabra, una persona confiable. Si eres una persona que tomas decisiones que vayan de acuerdo a la palabra de Dios, entonces podrás dar mucho fruto. ¿Quién es que produce el fruto? Nosotros somos ramas. Cristo es la vid, el árbol. Las ramas dan fruto solo si están conectadas al árbol. Pero es el mismo árbol que produce el fruto y lo lleva a las ramas. La Biblia dice, no es con poder ni fuerza, es con su Espíritu Santo, ha dicho el Señor. Una persona que está con el Espíritu Santo producirá fruto. Aleluya. Tú no puedes decir, yo quiero dar 100 de fruto. No puedes. Solamente el Padre sabe cuánto fruto va a dar Él mismo a través de ti. Tú eres la rama. Y en la medida que tú te separas para Dios, Dios te va a limpiar y te hará más fuerte y podrás cargar más fruto. Podrás tener más resistencia y podrás dar más fruto para Dios. Y Dios dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis muchos frutos. ¿Cuánto fruto estamos dando? Quizás muy poco. Hay personas que tal vez están dando muchísimo, gloria a Dios por ellos. Pero nosotros debemos analizarnos. ¿Qué debemos hacer para dar más fruto? Para no ser cortados, para no tener que padecer las consecuencias de los inmundos, sino que Dios nos aguante, nos separe, nos proteja del mal que viene, del corte que viene, y luego Dios nos levante como el renuevo santo, donde veremos su gloria. Podemos hacerlo, porque Dios espera eso de su iglesia. Primero que todo, que haya conocimiento de Dios en la tierra, que conozcamos quién es Dios, y que si vamos a hablar de Dios, sabemos de quién hablamos.
Y si le vamos a orar a Dios, sabemos a quién le estamos hablando. Y cuando nos referimos a Dios, tenemos conciencia de quién es Dios. Tenemos que aprender de Dios y luego someternos a su palabra. Pero recuerde, estamos en un ambiente hostil, estamos en un ambiente difícil, en un ambiente peligroso. ¿Cómo podemos nosotros perseverar para que la bendición de Dios no nos sea quitada? Dice el Señor en el versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Escuche bien, hermano, hermana. El ser de Cristo en medio de una sociedad movida por los sentimientos anticristianos va a provocar aborrecimiento, va a provocar persecución, va a provocar conflictos, porque estamos metidos en un sistema que va en contra de los principios de Dios. Jesús dice, a Él lo aborrecieron primero. Si el mundo te aborrece, ya a Él lo aborrecieron. ¿Sabes por qué te aborrece el mundo? Porque tú no eres del mundo. Por eso te aborrece el mundo. Ahora viene un análisis que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Será que nos consideramos que no somos del mundo? Podríamos decir teóricamente sí, pero prácticamente lo que estás viviendo, ¿lo estás viviendo como que no eres de este mundo? ¿O lo estás viviendo dejándote arrastrar por la corriente del mundo? Tu vida diaria, tus decisiones, tus anhelos, tus intereses, ¿van de acuerdo a lo que el mundo dicta como correcto o a lo que Dios dicta como correcto? ¿Eres del mundo o no eres del mundo? Jesús dice no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Si el mundo no aborrece a un cristiano, quizás ese cristiano es mundano y por eso pasa desapercibido. Pero si un cristiano es verdadero, que guarda la palabra de Cristo como Él ha mandado, que se cuida sabiendo que Dios está contendiendo con los moradores de la tierra por todo el daño que hay, la maldad que hay, y esa persona se guarda para Dios. Dice Dios, haz en mí lo que tú quieras. Soy tuyo, Dios, tú me has creado. Esa persona tendrá la bendición del Señor. Será diferente, no es del mundo. Miren el capítulo 12, un poquito atrás, un versículo más aquí en Juan. Capítulo 12, verso 25. Jesús dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. El que ama su vida, y uno diría, pero debemos amarnos a nosotros mismos. No dice así la palabra. Y podemos confundir los términos. El que ama su vida es aquella persona que tiene temor aún de que le persigan, de que le hablen mal por causa de Cristo. Aquella persona que no habla de Jesús, que no promueve el cristianismo para evitarse supuestamente problemas. Jesús dice, el problema viene después, porque va a perder su vida entonces. ¿Para qué está ahí? ¿Para qué el Señor te ha metido en su viña como parte de ella? Si tú no quieres dar fruto, te va a cortar. Dice, el que no da fruto, le va a cortar. Es serio esto, hermanos. Estamos mirando un cristianismo, repito lo que decía al principio, que tiene poco poder hoy en día en la sociedad donde nos movemos. Y algunos dirían, no, el Espíritu Santo es el mismo, tiene todo el poder, pero no está buscando o encontrando vasos que puede utilizar para mostrar su poder, un poder transformador, un poder que a cualquier persona que se le acerque a ese cristiano, el Espíritu Santo le va a respaldar y podrá dar fruto. Hay pocos así hoy en día. Hay mucho que se dice,
pero poco que se ve, poco que se siente. Pero Dios es el mismo. Dios quiere que demos fruto, fruto abundante. Pero dice aquí, el que ama su vida la va a perder. Muchas veces no damos fruto por amor a nuestra vida, por amor a nosotros mismos. Por eso no damos fruto. Pero si nosotros aborrecemos lo que el mundo ofrece y decimos, Dios, solo lo que tú digas, entonces su vida será guardada para la eternidad, dice la palabra. Los cristianos decimos, somos de Cristo, sí, hemos sido bautizados en Cristo, sí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, sí, quiera Dios que así sea. Pero, ¿qué más debemos hacer para ser diferentes a aquellos que están entrando bajo juicio de Dios? Cuando Dios empieza a limpiar. Vaya por favor al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3. ¿Qué nos dice Pablo a nosotros aquí? Dice, sí pues, sí, condicional otra vez. Sí pues, habéis resucitado con Cristo, que todos los cristianos decimos, claro, con Cristo estoy juntamente crucificado y sentado con Cristo en los lugares celestiales, gloria a Dios. Ajá, si has resucitado con Cristo, dice entonces, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Podemos darnos cuenta, si hay algo que impide que demos fruto, es dónde está nuestro énfasis, dónde está nuestro interés, dónde están nuestros valores, cuáles son nuestras prioridades. ¿Son de arriba o son de acá abajo? Dice, si eres de los que has resucitado con Cristo, Cristo está arriba, a la diestra del Padre. Entonces procura lo que hay allá. Dirige tu vida por lo que hay arriba, que el Espíritu Santo te estará mostrando siempre qué tiene para ti, qué tiene para darte y qué tiene para que hagas. Busca las cosas de arriba. No solamente estés enfocado en las cosas de la tierra. Dice más el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Será verdad que hemos muerto? Hay muchas personas que están muy vivas, personas que parece que no murieron en Cristo, que aquel día cuando lo bautizaron, no sé, no murieron. Y el bautismo nos identifica con la muerte de Cristo, para morir al pecado, dice la palabra. Dice nosotros, dice el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste, no antes. Mientras tanto, debemos considerarnos muertos al pecado, muertos al mundo, muertos a las cosas que ofenden a Dios, pero vivos para Dios. Y cuando Cristo se manifieste, entonces veremos quiénes somos para Dios. Entonces veremos su gloria. Jesús dice, nosotros somos de Él. Tenemos que mostrarle al mundo quién es Él. El mundo nos mira a nosotros. Y luego el Señor nos mostrará que somos de Él cuando Él venga, cuando Él sea manifestado. La iglesia necesita saber esto, hermanos. Y no solo saberlo, necesitamos creer que debemos nosotros ajustarnos a la palabra. Debemos analizarnos para mirar las faltas, lo que nos falta, lo que no tenemos, para poder cumplir con los estándares de Dios, con los requisitos de Dios, para poder dar mucho fruto. Voy a ir a otro pasaje, en el segunda de Pedro. Veamos qué nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, que nos da unas pautas que si lo logramos hacer, entonces
nosotros seremos de los que dan mucho fruto para el Señor. Hermano, cuando decimos fruto, no me refiero a una iglesia, a una congregación. Cuando decimos fruto me refiero a una persona. Cada uno de nosotros tiene que dar mucho fruto para el Señor. Cada uno de nosotros debe ajustarse a lo que Dios dice y Dios hará que dé mucho fruto. Cada uno de nosotros. Pedro dice aquí en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5, voy a leer hasta el versículo 10, tiene algunas palabras claves que si nosotros la investigáramos una por una, lógico, en este mensaje no tenemos este tiempo, pero sí les recomendaría que investigue cada palabrita. ¿Qué significa? ¿Qué hago sobre ella y qué me falta hacer? Que podamos crecer en estas palabras. Dice el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, ser diligentes, añadid a vuestra fe virtud. Primero Dios nos da la fe. La fe proviene de Dios. Dios da a cada uno una medida de fe, dice la palabra. Pero esa fe ahora tenemos que ponerla en acción. Dice, añádele a la fe virtud. A la virtud, conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tú no puedes quedarte sin conocer más de Dios. Tienes que profundizar en Dios. Al conocimiento, dominio propio. Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ponlo en práctica y verás que lo tienes. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Porque tú tengas dominio propio no quiere decir que ya el otro lo alcanzó. Aprende a tener paciencia con la otra persona también. El que comenzó la buena obra en ti y en mí la está llevando a la perfección. No quiere decir que ya llegó, que terminó en nosotros. Tengamos paciencia los unos con los otros. Y piedad. Y a la piedad debemos añadir afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Nosotros debemos analizar esas palabritas, cada una, para poder decir, Dios, dame más de ti. Yo quiero saber más, yo quiero dar fruto, Señor. Yo quiero ver qué puedo hacer para mejorar en estas áreas. Dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres dar fruto? Ahí está una clave. ¿Quieres ser de los que quedan cuando Dios venga con su juicio a cortar? Ahí está una clave. No quedarás sin fruto. Tendrás más conocimiento de Jesucristo y darás más fruto. Dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay personas que cuando escuchan un mensaje como esto se aterrorizan, les da temor. ¿Por qué? Porque comenzamos hablando de que Dios viene a hacer juicio, que Dios está en contienda con la tierra entera. Y uno dice, oh Dios, yo estoy en la tierra. Sí, pero si tú haces lo que tienes que hacer, no tengas temor, porque Dios es justo, Dios es fiel. Dios no te va a cortar a ti si estás dando buen fruto. No tengas temor. Aleluya. Dice, no caerás jamás. Verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No está hablándole a una iglesia que le va a cortar para eliminarla. Le está hablando a una iglesia que Dios le quiere limpiar para que dé más fruto, para que luego pueda tener una entrada amplia y gloriosa en el reino eterno de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo tengamos esa entrada en el reino eterno de Cristo. Pero para poderla tener, hay ciertas cosas que debemos hacer. No vivamos engañados, hermanos. Dios es Dios. Nosotros debemos saber dónde estamos fallando y tomar medidas para podernos poner en orden a lo de Dios. Dios es fiel. Estoy casi terminando, veo un versículo en 1 Corintios 15 y voy a terminar en el libro de los Salmos. 1 Corintios 15, 58. Mire lo que dice. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Si tú no estás creciendo, hay algo malo. Si tú no estás firme, hay algo malo. Tienes que estar creciendo siempre, ser firme, ser constante. No te dejes llevar de todo viento de doctrina que ande por allí. La palabra de Dios, Dios la utiliza para enseñarnos. El Espíritu Santo es el maestro. La unción misma nos enseña todas las cosas, dice la palabra. El Espíritu Santo, si estamos en comunión con Dios, pegados a la vid verdadera, no seremos engañados nunca. Estaremos creciendo siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque haya burlas, persecución, aunque nos aborrezcan los del mundo, no importa, no es en vano. Todo lo que tú hagas para Dios tiene recompensa eterna. Todo lo que hagas para el Señor lo recibe. Todo fruto que tú puedas dar para el Señor, exaltando a Cristo, tiene su recompensa. Dios es fiel, Él no es injusto. Él tiene las cosas listas para ti. Voy a terminar con una exhortación que nos da el salmista. Voy a ir en 2 salmos, algunos versículos. En el Salmo 25, acompáñenme allí por favor. Salmo 25, el versículo 12, para aquellas personas que tienen temor, no el temor de Dios, sino terror, como ay Dios, no me quiero quedar. Cuidado, Señor, no me dejes. Si tú estás bien con Dios, Él no te va a dejar. Un padre no deja a su hijo obediente, ni le castiga ni nada, más bien lo levanta, lo exalta. Aquí dice el salmista David en el verso 12 del Salmo 25, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Y el verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Aquellas personas que tienen el temor de Dios, respeto por Dios, que procuran agradarle, que tratan de no ofenderle, de no violar sus principios, esas personas, dice, su descendencia heredará la tierra, tendrán el favor de Dios. Dios tiene una comunión íntima con ellos. Nunca andan desesperados, nunca andan desorientados, siempre saben lo que tienen que hacer. Dios les dirige, tienen comunión con Dios, están unidos a la vid verdadera. La savia de la vid verdadera llega a esa rama y le hace producir fruto y sentirse bien, amada, llena de frutos, siendo reconocida por todo el que le ve. ¡Wow! ¡Qué vid más hermosa! ¡Cuánto fruto tiene! Eso quiere el Señor de nosotros. Y termino en el Salmo 84.
El versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Si tus fuerzas están en Dios, dichoso, dichosa eres. Si puedes pensar en lo que puede acontecerte, tú dices: Dios es mi defensor, Él es mi fortaleza, Él es mi fuerza, Él es mi castillo, Él pelea por mí, Él me defiende, ninguna alma forjada contra mí prosperará. Tú comienzas a declarar esas palabras bíblicas porque tú estás en los caminos correctos de Dios. Bienaventurado eres. Verso 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Decisiones. El que permanece en mí, dijo el Señor, dará mucho fruto. Decisiones. Les digo que hay cosas en la vida que tratan de sacarte de la permanencia en Cristo. Pero si tú dices como el salmista decía: yo prefiero estar delante de Dios y no en todo lo que el mundo ofrece, dichoso eres. Verso 11 y 12: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracias y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Recuerda, Dios contiende con los moradores de la tierra, y a su iglesia, a los que no dan fruto, a los que dan fruto amargo, a los que le avergüenzan a Él, Dios viene y les va a cortar. Pero aquellos que son fieles, aquellos que son íntegros, Dios dice: no te quita la bendición. Dios dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. Procuremos andar en esa integridad, sabiendo que Dios es justo, es fiel y verdadero. Y veremos que seremos parte de ese renuevo que Dios va a levantar en este siglo tan malo, tan terrible, porque Dios tiene misericordia sobre la humanidad perdida todavía. Y Dios está buscando gente en la tierra que conozca de Él y que pueda llevar este conocimiento a los demás, dando aún su propia vida a favor de las vidas de los demás, sabiendo que tendrá una recompensa eterna en los cielos. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orarle a Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. La Biblia dice: escudriñame, oh Dios, escudriñame. El Espíritu Santo nos escudriña, penetra, dice, a lo profundo del corazón del hombre. Nos escudriña y nos muestra: te falta esto, te sobra eso, sácalo de ti. Y nos hace estar en orden con Dios. Hemos visto algunas pautas bíblicas de por qué la iglesia de hoy en día está como está. Pero también vemos que Dios sabe lo que está haciendo. Le ha quitado el vallado, pero Dios sabe lo que está haciendo. Y va a levantar un pueblo santo, un pueblo con su poder que verá su gloria. Un pueblo que será testimonio de quién es Cristo, con poder y señales y prodigios, porque es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se ha cortado su mano para salvar. Su brazo sigue fuerte. Pero Dios está esperando personas que se dispongan a permanecer en Cristo, pase lo que pase, sabiendo que Dios te va a usar para dar mucho fruto, porque eso le da gloria a Él. Vamos a orar. Si el Espíritu Santo te ha hablado, te ha mostrado algo, es hora de responderle a Dios. Es hora de hablarle a Dios con tu corazón humillado delante de su presencia, reconociendo que tal vez tú mismo, tú misma, eres de aquellos que avergüenzan el cristianismo,
por lo que has hecho, por la manera de vivir, por la clase de decisiones que tomas. Pero en este día, Dios, por su misericordia, trae a ti este mensaje, porque no te quiere destruir cuando venga a destruir a los malvados. Te quiere preservar para que veas su gloria. Pero ponte en cuentas con Dios. Pídele perdón de todo corazón de tus pecados. Que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, dice la Biblia. Dios es fiel. Pídele perdón. Y si hay alguna persona que no ha comenzado el caminar en Cristo, la manera de hacerlo es: pídele perdón a Dios por todos tus pecados y recibe su gracia en Cristo Jesús. Dios te quiere salvar a ti también, salvar tu alma. Pero hazlo de corazón, con la intención de apartarte del pecado, de apartarte de aquello que ofende a Dios. Y Dios te dará las fuerzas para que tú triunfes, para que seas victorioso, victoriosa en la vida que Él quiere que vivas. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu santa y bendita palabra. Tu palabra que nos confronta. Tu palabra que crea retos en nosotros. Tu palabra que nos hace salir de la zona de comodidad. Pero tu palabra que nos imparte vida. Tu palabra que nos imparte fuerza. Tu palabra que nos imparte esperanza y aliento. Y en esta hora, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que perdones los pecados de tu pueblo, donde quiera se encuentren los hermanos. Perdónanos, Dios. Límpianos, sí, Señor, porque queremos dar más fruto, pero no nos destruyas. No nos cortes, Dios. Que tu iglesia sea renovada, oh Padre, fortalecida por ti, para que demos mucho fruto para la gloria tuya, oh Dios. Pero nos disponemos, Dios, para ti. Si eres de los que estás aquí y sientes que has sido débil, que has tenido temor por tu vida, Jesús dijo: el que ama su vida la perderá, pero el que la aborrece por su causa la guardará para vida eterna. Si eres de los que has tenido temor y por eso te callas y por eso te unes a los que se burlan de Dios para pasar supuestamente desapercibido, el enemigo se está burlando de ti. Es hora de que reconozcas quién eres en Cristo, que reconozcas que estás pegado a esa vid verdadera y que Dios te tiene allí en una ladera muy fértil, escogida y preparada para que tú puedas dar mucho fruto. Es tu responsabilidad disponer tu voluntad a la voluntad de Dios y luchar contra esas fuerzas que te quieren apartar de Cristo. Lucha por permanecer unido a Cristo y verás que el Señor te da esas fuerzas para que el enemigo no pueda tener nada contigo. Padre, en el nombre de Jesús, trae esas fuerzas a tu pueblo, Señor. Ese poder a tu pueblo, Señor. Sí, nosotros reconocemos que es difícil, pero no imposible. Que hay que batallar y luchar, pero la victoria está asegurada, porque Cristo es el vencedor. Y nosotros disponemos nuestras vidas para permanecer contigo, oh Dios. Así como nos dice el salmista: preferimos un día en tu casa y no 1000 allá donde están las moradas de maldad. Preferimos seguir contigo, Señor, unidos a ti. Aunque perdamos todo lo que el mundo ofrece, pero no te queremos perder a ti, oh Dios, porque teniéndote a ti lo tenemos todo. Tú eres la plenitud de todo. Ayúdanos, Dios. Presentemos al Señor esta canción. Nosotros hoy vamos a celebrar también la Santa Cena. Y después de esta canción, pero durante la canción, los hermanos sugieres van a estar repartiendo el pan y el vino. Yo te pido el favor de que te mantengas con el pan y el vino en tus manos hasta que todos tengamos los elementos
y participemos de la cena del Señor al mismo tiempo. Pero órale